Será muy difícil para mi familia pagarme una universidad privada. Fue muy difícil entrar a la pública. Nosotros salimos de la universidad. Si llegamos a encontrar trabajo es una gran fortuna. Siempre mi sueño fue ser abogada. Norma Rojas se graduó como diseñadora gráfica, Daniel Torres alcanzó su título de ingeniero electrónico y Paola Alba es abogada. Los tres no se conocen, financiaron sus estudios con el ICETEX y hoy sufren la misma pesadilla. El ICETEX me prestó 22 millones de pesos en el 2001. He pagado 26 millones 800 a la fecha y les debo 20 millones 451 mil pesos. El ICETEX me prestó 29 millones, yo he pagado 30 y aún tengo que pagarles 32 millones de pesos más. Ellos me prestaron 14 millones de pesos, 14 millones 900 mil pesos me prestaron. En este momento yo estoy pagando, no al día, tengo como una cuota atrasada. Y ayer que miré el estado de cuenta he pagado 11 millones de pesos, 11 millones 100 mil pesos. Y al día de hoy, al día de ayer que miré, debo 10 millones 550 mil pesos. Yo tengo proyectado que mi última cuota es en junio de 2023. A las 12:30 del día, cuando la mayoría de sus compañeros salen de la oficina a descansar, ella se sienta a revisar una y otra vez las cuentas que no le cuadran. O sea, yo no entiendo cuánto, mi carrera, ¿cuánto costó? Daniel recuerda que cuando tenía 18 años quería estudiar en una universidad privada imposible de pagar. Entonces decidió ingresar por la misma puerta por donde han pasado 4,5 millones de colombianos en 67 años. Minutos después salió contento porque le aprobaron el crédito. El ICETEX es una entidad que derrocha el dinero. Ellos tienen altos sobrecostos, tienen nóminas paralelas, tienen contratos entregados a dedo y todos esos sobrecostos nos los trasladan a nosotros los deudores del ICETEX dentro de nuestras cuotas mensuales. En noviembre de 2015, Paola quedó embarazada y 3 meses después su esposo se quedó sin trabajo. Para abril de 2016 pues yo ya tenía 4 cuotas de atraso y un embarazo de 6 meses. Y empezó un acoso constante del ICETEX. Ahí empezó, según ella, la etapa más difícil de su vida. Nos tocó una cobradora que era de nombre Diana, no recuerdo el apellido, que era terrible, que decía que éramos unos morosos, que nos iban a quitar la casa, que me iban a embargar el sueldo, que no, o sea, era una cosa terrible. Yo, sabiendo que eso es mentira y que se tiene que surtir un proceso para eso, era súper agobiante. Asegura que esa fue la causa para que se le subiera la tensión y le diera preeclampsia. Mi bebé nació en junio, a raíz de la preeclampsia nació 3 semanas antes. Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Ella estuvo en la UCI 5 días, estuvo 15 días con oxígeno. Después de tantas batallas por ser la abogada que soñó, hoy es una dichosa madre y sus libros de derecho pasaron a un segundo plano. Norma continúa sentada en el parque haciendo cuentas porque, además, le debe dinero a su padre y a su hermano. Sin embargo, lo que más le preocupa es su hijo. Mi hijo tiene 7 años actualmente. 10 años que yo termine de pagar mi carrera. Y cuando termine de pagar mi carrera, voy a empezar a pagarle la carrera a mi hijo. O sea, cuando mi hijo empiece a estudiar la universidad, yo termine de pagar la mía. Daniel es el vocero de miles de deudores del ICETEX y asegura que las cosas tienen que cambiar. El ICETEX, dentro de su discurso, dice que nosotros, los jóvenes que acudimos al ICETEX, no queremos pagar el valor del crédito, pero eso es pues realmente una verdad a medias, porque la realidad es que nosotros sí hemos pagado más de incluso 2 veces el valor del dinero que nos prestaron. Daniel, Norma y Paola son el rostro humano que escogimos para vivenciar un problema que se llama financiación de la educación superior en Colombia. Saludos y bienvenidos a Cámara Acción, análisis, opinión e información de la Cámara de Representantes. Muy probablemente usted ha escuchado entre su familia o amistades las quejas de deudores del ICETEX, una entidad del Estado que, mal que bien, ha ayudado a cientos de miles de jóvenes a convertirse en profesionales. Jóvenes que ante la privatización paulatina de la educación superior han debido buscar recursos como sea para ir a la universidad.
Este calvario de la financiación de las carreras de nuestros jóvenes tiene su origen en la crisis de la educación pública, cuya misión es facilitar el acceso a todos los muchachos a la universidad, si no gratuitamente, al menos a un costo reducido. En Colombia existen 287 instituciones de educación superior, 81 son públicas y 206 privadas. Aunque son minoría, las instituciones públicas educan al 51% del total de los estudiantes matriculados en todo el país. 32 son universidades y el 45% del presupuesto de estas lo aporta el gobierno, mientras el 55% restante lo tienen que conseguir las universidades por cuenta propia. Los gobiernos han aprovechado la proliferación de universidades privadas para descargar en ellas la responsabilidad de formar a profesionales. Teniendo quien haga la tarea, no se han preocupado por aumentar significativamente los presupuestos de las universidades públicas. Sumado a esta desigual financiación está el destino que tienen los créditos del ICETEX. 8 de cada 10 de sus beneficiarios eligen universidades privadas para realizar sus estudios. Y allí es donde está la decisión de un Estado, que mire en perspectiva, que haga cálculos y que decida jugársela por la educación pública, porque al fin y al cabo es su responsabilidad. Eso no quiere decir que no vaya a existir la privada, pero tiene un costo. Y está la libertad del ciudadano, del estudiante, de decidir a qué universidad va. Esto refuerza los argumentos de quienes dicen que la educación en Colombia es un negocio y Serpilo Paga parece demostrarlo. Con los 40.000 cupos de Serpilo Paga podrían financiarse aproximadamente 500.000 cupos en el sistema universitario estatal, en universidades acreditadas de alta calidad como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, universidades muy buenas, Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, que podrían absorber la demanda de jóvenes si tuvieran los suficientes recursos. Y hay que entender que si no se le invierte a educación, no hay posibilidad de generar desarrollo en el país. Recordemos además que en este presupuesto general de la Nación también recortaron el presupuesto de la ciencia. Ejemplos que demuestran cómo desde el mismo gobierno se profundiza la crisis de la educación pública, desfinanciada. La muestra es el estado de los edificios de la principal universidad del país, la Universidad Nacional de Colombia. Mientras más amplia sea la oferta, más universal es el derecho. Y entonces allí no estamos formando unos individuos, sino que estamos apostándole a la formación en una sociedad. El gobierno se encuentra ahora ante dos alternativas: seguir financiando a través del ICETEX la demanda o entrar con lo poco que tiene en la financiación de la oferta por medio de las universidades públicas. Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior. Ese es el nombre completo del ICETEX, la entidad que comenzó buscando formar especialistas en el exterior para que vinieran a enseñar a las universidades colombianas. Luego, como lo veremos a continuación, cambió su misión de acuerdo a las exigencias de la educación superior en el país. Hace 67 años, el joven abogado Gabriel Betancourt Mejía, padre de Ingrid Betancourt, decidió hacer una especialización fuera del país, pero no contaba con recursos. Respaldado en su futuro, pidió ayuda a Coltabaco, empresa que le prestó el dinero con el compromiso de reembolsarlo a su regreso. En ese instante nació el modelo de crédito educativo que desde entonces financia a los jóvenes de menores recursos económicos y de mejores resultados académicos. En el 2005, el ICETEX se transformó en una entidad financiera con autonomía administrativa y recursos propios. Depende del recaudo de la cartera para su sostenimiento y para crear nuevas oportunidades de estudio. Hoy tenemos más de 620.000 beneficiarios en dos enfoques muy diferentes. Uno que es con el crédito tradicional, en donde tenemos cerca de 400.000 beneficiarios, de los cuales hay dos datos que son muy importantes. El primero, el 92% de los beneficiarios de créditos del ICETEX son estrato 1, 2 y 3. Para mejorar su capacidad de acción, el próximo año implementaría planes de ahorro programado y beneficios tributarios para empresas patrocinadoras de becas. Y de aprobarse una iniciativa que cursa en el Congreso, implementará un nuevo modelo de financiamiento que transforma el crédito en una contribución. Con esto tenemos un paquete de instrumentos y de medidas que van a hacer del ICETEX una institución más humana, que reconoce los ciclos económicos por los que atraviesan los colombianos, pero adicional a eso, mucho más sólida y fortalecida patrimonialmente y con una capacidad de gestión bien importante.
4.600.000 jóvenes colombianos han sido beneficiarios de los servicios del ICETEX en sus 67 años de historia. Actualmente, 401.000 estudian sus carreras y especializaciones aquí en el país. Las cifras son positivas, indudablemente, pero el costo para muchos de los usuarios puede ser demasiado alto y agobiante. Esta es la historia de cientos de estudiantes que deciden iniciar su vida universitaria a través de un crédito del ICETEX. Al iniciar su carrera universitaria solicitan un préstamo por 5 años que equivale a 56.799.214 pesos. Durante su época estudiantil no se pagará nada, pues se asume que el estudiante no tiene ninguna clase de ingreso que le permita abonar a la deuda. 5 años después, el estudiante se gradúa como profesional y emprende su búsqueda de trabajo. En caso de no conseguirlo, podrá solicitar al ICETEX un año de gracia más. Tras este año de gracia, la deuda con el ICETEX se incrementará a 71.972.806 pesos. Esto quiere decir que este año de gracia le costó al profesional 3.182.918 pesos. Si al terminar el periodo de gracia el usuario no ha cancelado la totalidad de la deuda, podrá pedirle al ICETEX que se la difiera a 132 meses que corresponden al periodo máximo establecido por la institución para este trámite. De ser diferida a esta cantidad de tiempo, el usuario tendrá que pagar 800.000 pesos mensuales. Luego de un año de intensa búsqueda, finalmente el profesional consigue trabajo. Como es recién egresado y no tiene ninguna clase de experiencia, le pagarán 3 salarios mínimos, que equivalen a 2.213.151 pesos y que tendrán que ser distribuidos mensualmente de la siguiente forma. 600.000 pesos irán destinados a un arriendo en una residencia universitaria, 500.000 pesos a alimentación, 132.000 pesos en transporte, lo cual incluye un bus de ida y un bus de regreso, 170.000 pesos en salud y pensión y finalmente 800.000 pesos en la deuda del crédito del ICETEX. Al pagar todas sus deudas y obligaciones de los 2.213.151 pesos, al nuevo profesional le quedarán 11.151 pesos libres para cualquier otro gasto. Las universidades son el escenario donde los estudiantes luchan y sufren con los problemas de la financiación de sus carreras. ¿Cómo ven las universidades el ICETEX? ¿Cómo ven el drama de muchos de sus usuarios? La Universidad Colombiana le sigue apostando al ICETEX como la única entidad del Estado que ofrece créditos para la educación superior, pero hoy le corresponde también discutir y proponer los ajustes que requiere el ICETEX. Por supuesto, la universidad tiene que rodear el proyecto del ICETEX y creo que hay una responsabilidad social y una responsabilidad del sistema educativo de rodear, respaldar y buscar mejores metodologías para el ICETEX hoy. Muchos de los 26.000 estudiantes que tienen deudas con el ICETEX denunciaron que esta entidad está desconectada de la realidad del país. No, yo creo que el ICETEX incluso está proponiendo un nuevo esquema que es el crédito contingente al ingreso, donde el egresado ya como profesional, de acuerdo con el trabajo que realice, puede ir pagando ese crédito que tuvo en un tiempo muy largo y que de esa manera no se ejerza una presión sobre él para que haga unos pagos en corto tiempo o excesivos, sino que sea acorde con el salario que tiene. El ICETEX ha pasado de ser una bendición para estudiar con cuotas cómodas de pagar a ser en la actualidad una verdadera pesadilla para los deudores. No nos dejemos llevar por el pesimismo. Por supuesto puede haber errores, puede haber dificultades y hay que corregir esas dificultades. El ICETEX se ha adelantado y se ha actualizado a las necesidades de los tiempos. El ICETEX ha tocado también a las 32 universidades públicas que atraviesan por un mal momento financiero. Sí, en efecto, la reforma tributaria había aprobado medio punto del IVA, donde el 40% iría a las universidades públicas. Sin embargo, la mayor parte de esos recursos, unos 2/3 de los recursos, finalmente fueron destinados al ICETEX para financiar el programa Ser Pilopaga y créditos que pueden ser condonables,
pero que en efecto muestran que se está privilegiando la demanda y no la oferta de educación superior. En el país hay algo más de 400.000 usuarios del ICETEX, pero aún persiste una gran inequidad en el acceso a la educación superior a través de los créditos por parte del Estado. El tema del ICETEX y sus beneficiarios ha ocupado varias veces la atención del Congreso de la República. Esto es lo que algunos representantes a la Cámara opinan sobre el instituto, su misión, sus procedimientos y sus usuarios. Diferentes posturas se advierten en los congresistas. Algunos reconocen que la entidad cumple una función social importante para facilitar el acceso a la educación superior, pero otros manifestaron reparos sobre el modelo del crédito educativo. Es una buena opción en el sistema actual, donde se necesita uno endeudarse para poder acceder a un cupo en la educación superior. Pero en un sistema de educación garantista, donde la educación sea un derecho, pues nadie se tendría que endeudar. El Estado tendría que garantizar la educación superior para todos y en las mismas condiciones de calidad. Pero como hoy tenemos este sistema, el ICETEX cumple una función social. Los negros del Pacífico en la zona rural, solamente 1 de cada 100 va a la universidad. Una cosa muy triste. Así que el ICETEX tiene que ser una herramienta que alivie, que ayude a estas personas a salir y puedan terminar sus carreras profesionales. Yo creo que el ICETEX es una entidad donde le facilita a muchos jóvenes colombianos poder cumplir sus sueños, sus metas y sus objetivos, como es poder ser profesionales. Estamos en el Congreso de la República debatiendo para que el ICETEX no tenga esos intereses tan altos, que no sea un problema para los estudiantes o los universitarios, sino una solución. El ICETEX debe propender por mejorar y por facilitar la educación de nuestros estudiantes y no por estar cobrando excesivamente el costo de estos créditos solicitados por los colombianos que quieren educarse. El ICETEX pues, es una institución que de alguna manera favorece a quienes no tienen la posibilidad de pagar su educación superior con recursos propios y obviamente tienen la posibilidad allí de contar con un crédito. Pero la verdad es que durante muchos años lo que hemos venido revisando es que las tasas de interés que ellos allí manejan han perjudicado muchísimo a los estudiantes. Primero, solo con el incumplimiento de un pago ya le empiezan a caer las empresas de cobranza. Cuando supuestamente se habían acabado, pero es mentira, no se han acabado. Las empresas de cobranza siguen funcionando y es un dolor de cabeza para el deudor. Segundo, los intereses empiezan a crecer de forma considerable a partir del grado del estudiante deudor, hasta un más del 60% del valor del crédito. Y tercero, quedan reportados hasta por más de 10 años por datacrédito, sin tener lugar a una vida financiera, que es importante para el estudiante, para obtener un crédito y segundo, para obtener un trabajo. Entonces hay que mirar cómo se puede estructurar y mejorar el ICETEX. Debe permanecer, debe ser autosostenible, debe propender porque siempre permanezca con unos estados financieros muy sanos y así garantizamos nosotros a todas las futuras generaciones poder tener esta herramienta para lograr la inclusión social en nuestro país. Y justo en estos momentos cursan en el Congreso 2 importantes proyectos de ley que beneficiarán a los usuarios del ICETEX. El uno cambia el concepto de préstamo y lo reemplaza por el de subsidio. El otro modifica y humaniza los procedimientos de cobros que actualmente se emplean. El Congreso no ha sido ajeno a la situación de los estudiantes que han obtenido financiamiento en el ICETEX. El alivio ya lo sienten los usuarios gracias a una iniciativa aprobada en esta legislatura que eliminó el cobro de los intereses en los estratos 1 y 2. Asimismo, a solo un debate para convertirse en ley, el Congreso prohibiría que los costos del trámite prejurídico sean cargados a los deudores, lo que viene encareciendo significativamente la obligación. Los cobros prejurídicos ya no los pueden hacer terceros, debe hacerlo el ICETEX. Una simple llamada, una visita, solo puede hacer el ICETEX. Hoy también los estudiantes gozan de ese beneficio. Por último, en la plenaria de la Cámara hace curso una iniciativa que revolucionará el sistema de crédito educativo del ICETEX, cambiando el concepto de préstamo al de contribución. Veamos en qué consiste. Será relativo el pago a la relación que se tiene con el salario. Por poner un ejemplo, si hoy una persona, el salario mínimo, tuviera que pagar
este nuevo método de financiamiento de la educación superior tendría que pagar más o menos entre 48.000 y 60.000 pesos. Este da unas nuevas posibilidades a la gente, le cambia los mecanismos y obstáculos que tenía el crédito natural y normal que tenemos en el ICETEX, como no aparecer en las centrales de riesgo, no requerir una imagen crediticia, no tener la necesidad de requerir un fiador, que hoy ni la familia le sirve un fiador, y además lo más importante es que cuando termina no va a tener solo 2 años de gracia como tienen, sino si no tiene trabajo, si no labora, no va a tener que pagarlo y tendrá un lapso de tiempo de más de 20 años para poder hacerlo. Ambos proyectos tienen como autor a Rodrigo Lara, representante de Cambio Radical por Bogotá y actual presidente de la Cámara. Se espera que sean aprobados este año para que entren en vigencia a principios del 2018. Sobre nuestro tema de hoy en Cámara Acción, veremos ahora la opinión editorial del presidente de la Cámara de Representantes. El ICETEX nació como una institución diseñada para otorgar créditos a quienes estudien posgrados en el exterior. Hoy, sin embargo, se utiliza el ICETEX para masificar la educación superior, otorgándole créditos a los jóvenes que quieren hacer una carrera en una universidad privada. Un joven recién egresado de una universidad se está ganando en promedio 1.600.000 pesos, lo cual significa que, descontando los aproximadamente 300.000 pesos que se le van en el pago de la seguridad social y el monto de la cuota del servicio de la deuda del ICETEX, que oscila entre 350.000 pesos a 500.000 pesos mensuales, un joven se está ganando, entonces, recién egresado a la universidad, un salario mínimo. Esto es, pues, inhumano, y explica además que cerca del 10% de los deudores del ICETEX estén o se encuentren en mora. Aquí en el Congreso cursan 2 importantes proyectos para humanizar estos créditos o la situación de los jóvenes que le deben al ICETEX. En primer lugar, cursa, ya para último debate en el Senado, un proyecto que elimina el costo del cobro prejurídico en los créditos ICETEX. Esto significa que cuando una persona está en mora, ya no tiene que pagar el 10% de la cuota en mora a unos chepitos, a unas casas de cobranza para restablecer su situación. Porque estas casas de cobranza no solamente acosaban al joven, sino que además le sacaban de su bolsillo el 10%, estando además en una situación muy precaria que no le permite pagar el crédito, al caído caerle. Y en segundo lugar, hay un proyecto que establece que las cuotas del crédito ICETEX no pueden superar 19% de los ingresos. Vamos para segundo debate en la Cámara de Representantes, esperando que llegue esto rápido al Senado. Entonces, pues con estos proyectos creemos que podemos humanizar la situación de los deudores ICETEX. Sin embargo, yo soy un convencido de que Colombia tiene que fortalecer su red de universidades públicas. Son las universidades públicas, universales, gratuitas y de buena calidad, las que de verdad pueden nivelar la equidad y las oportunidades de los colombianos. Nosotros no podemos seguir destinando recursos públicos para subsidiar a las universidades privadas y tampoco podemos exigirle a los jóvenes que se endeuden para estudiar. Tenemos que fortalecer nuestra red de universidades públicas porque en un país tan desigual este es el único camino de verdad para nivelar las oportunidades de nuestra sociedad. Ahora demos un vistazo a las principales noticias originadas por la Cámara de Representantes esta semana. Otoniel, muchas gracias. Estas son las noticias. La principal noticia de esta semana se originó en la plenaria de la Cámara de este miércoles. Veamos qué sucedió. Cordial saludo. Este es el resumen de lo más importante ocurrido en la discusión de la reforma política en la plenaria de la Cámara de Representantes. Nos acompaña el doctor Albeiro Vanegas. ¿Qué es lo trascendental para el pueblo colombiano? Vamos a tener campañas políticas con financiación preferentemente estatal. Los particulares solo pueden aportar el 25%. Vamos a tener partidos con afiliados, lo cual acaba la posibilidad de que una persona vote por un partido o por otro en una misma elección o pertenezca a varios partidos al mismo tiempo. Vamos también a tener los nuevos senadores, 8 por lo menos nuevos senadores de Colombia, si el Senado lo llega a aprobar, que es una respuesta justa
a las regiones de Colombia que hasta con la Constitución del 91 lograron ser departamentos de Colombia. Este es el hecho más importante. Medio país tendrá la posibilidad, esa región importante del territorio colombiano, de tener senador de la República tras lo aprobado hoy en la reforma política. A ustedes gracias por estar con nosotros. La Ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja estará dentro de la Convención de Ramsar, que protege humedales de todo el mundo. La iniciativa surgió tras la visita a la Ciénaga del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, invitado por el representante a la Cámara, Ciro Fernández. La comunidad le pidió al ministro que la Ciénaga sea reservada exclusivamente para el uso humano y recreativo. Hicimos el recorrido en la Ciénaga San Silvestre, mostramos las diferentes bocatomas que están haciendo las empresas industriales como Ecopetrol, como Fertilizantes de Colombia, Aguar de Barrancabermeja y la Piscícola San Silvestre. De ahí arrancamos y fuimos a la comunidad de Patio Bonito, donde le hicimos la solicitud y le pedimos a él que buscáramos la forma en que la Ciénaga San Silvestre solo fuera para uso exclusivo humano, del consumo humano, y a su vez uso deportivo, uso recreativo. Y estas son las noticias administrativas de la Cámara. Los funcionarios del Congreso cuentan con un nuevo espacio social. Fue reinaugurado el denominado Salón Amarillo en el sótano del Capitolio. Esta nueva comodidad se le debe a las direcciones administrativas de Cámara y Senado y sus divisiones de servicios. Es muy importante que nuestros funcionarios y nuestros contratistas tengan bienestar. Y forma parte del bienestar un salón como es el Salón Amarillo, para que puedan tomar sus alimentos, ajenos o lejos de aquellas cosas que involucran que cuando tú tomes tus alimentos estés tranquilo y sereno. Por eso hoy el Congreso de la República se nota un hit de la mano de los sindicatos y de la mano, por supuesto, de todos los funcionarios que con sus muy buenas ideas hicieron posible que hoy pudiésemos inaugurar el comedor de la Cámara. La directora administrativa de la Cámara de Representantes también fue condecorada por el Círculo Nacional de Periodistas, por su espíritu altruista y su compromiso social con el país. La distinción le fue entregada durante la celebración de los 60 años de esta organización periodística. Esto fue todo por hoy. Regresamos con Otoniel en Cámara Acción. Con noticias finalizamos nuestra emisión de hoy en Cámara Acción. En nuestro próximo programa hablaremos sobre Nicaragua y sus pretensiones frente al territorio marítimo colombiano. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué se puede esperar como resultado de la nueva demanda? ¿Cómo está manejando Colombia esta situación? Las respuestas vendrán en una semana. Hasta entonces.